tenemos que hablar de lo que son los cromosomas e introducir todo el tema de los cromosomas antes de meternos en la meiosis. Precisamente porque así os puedo explicar todo el tema de la haploidía, los números de ploidía y diploidía, y podemos luego ver el número de cromátidas que se van separando en cada momento en la meiosis. Entonces, por eso quiero meterlo aquí antes. Como os había dicho, bueno, durante la división celular, bien, sea antes de la meiosis o de la mitosis, la cromatina se condensaba y se replegaba. Recordad que se empezaba a condensar en esa fase de profase. Bueno, realmente en la fase G2 ya empezaba a condensarse, pero digamos que durante la profase era cuando empezábamos a ver los cromosomas, donde los podíamos ver, ¿no? Hablando de la mitosis, que fue lo que vimos. En la meiosis va a ser exactamente lo mismo. Los cromosomas se van a condensar y se van a replegar sobre sí mismos y van a formar lo que se llaman los cromosomas metafásicos, que son estas formas cromosómicas que todos ya conocemos, lo de los bracitos y los centrómeros. El tema, bueno, obviamente la función de los cromosomas, la más lógica, es la de la conservación y transmisión de la información genética. Es decir, lo que hacen estos cromosomas es pasar el ADN desde la célula madre a las células hijas y se condensa para que esa transformación, esa transferencia, perdón, esa transmisión, no transformación, esa transmisión pueda tener lugar. Si el ADN estuviese descondensado, sería difícil separar las dos copias de ADN de cada célula hija. Se podría mezclar todo y además pues sería muy difícil. Es como si intentas dividir cuando se te juntan dos hilos de cables, ¿no? Dos cables así entre ellos enmarañados, es muy difícil separarlos. Se va a romper algún cacho, va a haber algún problema y tal. Sin embargo, si les pones un latito alrededor y los tienes bien agarrados, es muy fácil decir, oye, este cable para ti, este para ti. Esto es básicamente la misma idea. Vamos entonces a definir lo que es la haploidía, ¿vale? El número de cromosomas de una especie va a ser siempre fijo. Esto es lo que se denomina la ley de constancia de los cromosomas. Esto quiere decir que un animal de una especie va a tener siempre el mismo número de cromosomas en esa especie. Un gato siempre tiene el mismo número, un humano siempre tiene el mismo número, siempre. En el caso de los humanos, este número es 46 cromosomas. Todos tenemos 46 cromosomas. La mitad que han procedido de nuestra madre y la otra mitad de nuestro padre. Luego el tema de los sexuales es un poco especial, ya lo sabéis, pero el cómo se heredan los sexuales ya lo vamos a ver más adelante, ¿vale? Pero bueno, en total, contando los sexuales, tenemos 46. Otra cosa que tenéis que saber es que el número de cromosomas no va en relación con con la cantidad de evolución que ha sufrido esa especie, es decir, con lo evolucionada que esté. Hay especies que están menos evolucionadas que, por ejemplo, el humano y tienen más cromosomas que nosotros. Y hay especies que tienen menos cromosomas. Por ejemplo, el chimpancé tiene un par más de cromosomas que nosotros. Creo que era el chimpancé o el gorila, no estoy segura. Pero había una especie que es muy próxima a nosotros, creo que es el chimpancé, que tiene un par más de cromosomas que nosotros. Y, por ejemplo, un gato tiene tiene muchos menos cromosomas que nosotros. Entonces, no tiene que ver, ¿vale? No es algo que cuantos más cromosomas más evolucionado. Muchos insectos tienen muchos más cromosomas que nosotros. No es algo definitorio. La evolución es un tema que depende más de las mutaciones que se han ido produciendo en ese ADN, de cómo se han ido organizando los genes y de cómo se ha ido adaptando esa especie a su medio ambiente, pero no de la cantidad de cromosomas que tiene. Lo que sí es importante para la especie es que tengan el mismo número de cromosomas, de manera que, por ejemplo, plantas que se parecen muchísimo estéticamente, bueno, estéticamente quiero decir, morfológicamente, se supo que eran especies distintas porque tenían distintos números de cromosomas, a pesar de que lo que es por fuera parecían las mismas plantas. Al hacer análisis se vio que eran especies distintas. Además, en las células somáticas, que son las células que no van a dar gametos, el número de cromosomas suele ser siempre par, excepto que haya alguna anomalía patogénica, ¿vale? Como por ejemplo todos conoceréis, bueno, el síndrome de Down es una
trisomía del cromosoma 21, ¿vale? El cromosoma 21, que es este de aquí, lo normal es tener 2, pero hay personas que nacen con un tercer cromosoma por un problema de separación de cromátidas o de cromosomas en alguna fase de la meiosis y tendrían un tercer cromosoma 21. Esa gente tiene una patología, es un síndrome, se denomina síndrome de Down, y no es, digamos, la referencia, lo que es el ser humano. También existe el síndrome de Edward, que es de la trisomía del 18, y el síndrome de Patot, que es del 13. Pero bueno, como os digo, es, digamos, una excepción patológica. Normalmente tenemos 2 cromosomas, por eso son pares. Uno viene de un parental y el otro viene del otro parental. Sí es verdad, por ejemplo, que existen ciertas especies, bueno, ciertas especies no, perdón, ciertos organismos que tienen todos sus cromosomas, o sea, en todos los cromosomas tendrían, por ejemplo, 3. Es el caso, no sé si sabéis de su existencia, de los tigones y los ligres. Son cruces de leona con tigre o de tigresa con león. Al cruzar eso salen unos descendientes que son híbridos de las dos especies y son estériles porque además porque tienen 3 cromosomas. Entonces son especies que son los animales en sí salen como muy grandes, morfológicamente enormes y suele ser por eso, porque tienen mayor cantidad de cromosomas. Otro ejemplo son exactamente las mulas. El tema de por qué se llama tigón y ligre es porque es diferente que sea la madre la tigresa o la madre la leona. Y el padre el contrario, me refiero. O sea, según el padre sea el tigre y la madre la leona, o el padre sea el león y la madre la tigresa, el descendiente, el hijo que sale, es distinto, tiene morfología diferente. Esto es por una cosa llamada imprinting, porque es distinto que algunos cromosomas, o sea, cómo heredas cierta información de tu madre y de tu padre. Pero como os digo, eso es un tema de imprinting que veremos más adelante. Como veis, ¿ves? El león normal, el tigón, el tigre normal y el ligre. Ligre en inglés, ¿vale? Son diferentes, no se parecen, no son entre sí, no parecen la misma especie, parecen felinos distintos. Pero bueno, como os digo, entonces estos que tienen 3 parejas, o bueno, 3 parejas no, que tienen 3 cromosomas en cada pareja, son excepciones, por así decirlo. Lo normal es que en las células somáticas tengamos un número par de cromosomas. Como os digo, entonces eso, que cada uno venga de un padre. De esta manera, los cromosomas que nosotros tenemos en cada pareja van a tener la misma información. Estos 2 cromosomas son de la pareja número 1. El cromosoma de aquí vendrá de la madre y este vendrá del padre. Y ambos cromosomas tienen la misma cantidad de información, tienen los mismos genes, es decir, poseen información para los mismos genes, pero no tienen por qué tener necesariamente la misma información. Y eso es lo que genera los alelos. Es decir, imaginaos el gen del color de los ojos, ¿vale? Que no es el caso, pero bueno, es un ejemplo. Imaginaos que este gen estuviese en el cromosoma 2, porque ahora mismo no me acuerdo dónde se colocaba esa información. Pero bueno, imaginaos que estuviera en esta parte, en el cromosoma 2. ¿Vale? Entonces, de tu padre, por ejemplo, heredas este que está torcido, y de tu madre heredas este que está aquí. Bien, ambos cromosomas van a tener información para el gen del color de los ojos, pero de tu madre puedes haber heredado un alelo que codifica para la información de los ojos azules y de tu padre una información que codifica para el color verde o marrón, el que sea. La información de cada cromosoma será un alelo diferente y la combinación de los 2 alelos será lo que dé finalmente el color de tus ojos. Será lo que realmente exprese lo que tú vas a tener como fenotipo, que es la expresión de esa información genética, el cómo se va a ver. Como os digo, el número de cromosomas que tengamos de cada serie va a ser el número haploide, N, es decir, nosotros en cada pareja vamos a tener un cromosoma de un progenitor y otro cromosoma del otro. Bueno, pues
el número de parejas que tenemos va a ser el número haploide, que es la N sola. Y normalmente se habla de un número haploide definido como los cromosomas que has heredado de un progenitor, o sea, de tu padre, y el otro número haploide que lo has heredado de tu madre. Es decir, nosotros tenemos la suma de dos números haploides. Esos haploides son los que vienen de los gametos. Vamos a ir por partes. Como os digo, la N solo es el número haploide. El número haploide es la cantidad de cromosomas diferentes que tú tienes en tu genotipo, en tu haber. Es decir, nosotros tenemos 20, bueno, los cromosomas sexuales son un poco extraños, pero aunque sean distintos, o sea, sabéis que las mujeres en la raza humana somos XX, tenemos dos cromosomas iguales, y los varones son XY, tienen un cromosoma de este tipo y otro que estaría aquí. Entonces, aunque tengan XY, esos dos se considerarían que son una pareja, son la pareja de cromosomas sexuales, aunque uno de ellos sea diferente, ¿vale? Tenemos todos, por tanto, 23 parejas de cromosomas. De esa manera, realmente, si os dais cuenta, de esas 23 parejas de cromosomas, 23 cromosomas habrán sido heredadas de tu padre y 23 cromosomas habrán sido heredadas de la madre. Y precisamente esos 23, ese número 23, es el número haploide, el número N que se conoce. Es decir, al final lo que tenemos es el número de cromosomas distintos que podemos tener. Y eso es N. En la especie humana, por tanto, como os digo, N es igual a 23. Que va a ser eso. Sin embargo, el total de cromosomas que tenemos, todos los cromosomas que tenemos, eso es el número de haploidía. En nuestro caso, somos diploides, porque tenemos de cada tipo de cromosoma distinto, dos. Pero hay individuos, hay especies que tienen 4. Heredarían 2 cromosomas de un padre y 2 cromosomas del otro padre. Su número total de cromosomas, es decir, todas las parejas o grupitos que tengan multiplicado por esos 4 cromosomas, ese será su número total de haploidía. Su número total, sí, de haploidía. Y no me confundáis número de haploidía con ser haploide. Como os digo, haploide es que solo tiene un tipo de cromosoma, o sea, solo tiene un cromosoma de cada tipo. Nosotros los humanos, por tanto, somos diploides. Tenemos 2 cromosomas en por cada tipo de cromosoma, por cada pareja. Tenemos 23 parejas, esas parejas están formadas por 2 cromosomas cada uno. Esos cromosomas son homólogos, es decir, no son exactamente iguales, no son idénticos, no tienen la misma información necesariamente. Pueden serlo, sí, pueden ser iguales, pero uno ha sido heredado de un padre y otro ha sido heredado de una madre. Entonces, se dice que son homólogos, tienen la misma estructura e información para los mismos genes, pero no necesariamente la misma información. Por tanto, el número diploide de los humanos, el 2N, es 46, porque tenemos 2 cromosomas de cada tipo. Y el número haploide será 23, porque tenemos 23 tipos de cromosomas distintos. Siempre recordando que, como os digo, los sexuales, vamos a tener X e Y, que serían 2 cromosomas diferentes, se considerarían un único tipo, ¿vale? Es una excepción ahí un poquito distinta, pero bueno, es porque son los cromosomas sexuales. Digamos que es un consenso el considerarlo así. También me interesa que sepáis que, aunque normalmente las mujeres somos XX y los varones son XY, aparte de ciertas anomalías que existen, como por ejemplo que haya mujeres que tienen solo un cromosoma de X porque hayan perdido el otro, entonces son X0, lo cual también es una patología, y luego hay mujeres XX con una Y y cosas así. O sea, fuera de lo que son las patologías, existen especies en las que el sexo heterogamético, es decir, el sexo que tiene 2 cromosomas distintos, como en nuestro caso los hombres, que tienen una X y una Y, tienen 2 cromosomas distintos en el par sexual,
Existen especies en el que el individuo heterogamético es la hembra. Es decir, por ejemplo, en las aves, la hembra tiene 2 cromosomas diferentes y para no confundirnos con los humanos, estos 2 cromosomas los llamamos Z y W. Mientras que los machos, los pájaros, son, me parece que era ZZ o WW. No me acuerdo cuál de los dos es el que se usa como el igual, si os soy sincera ahora mismo, pero tienen 2 cromosomas iguales, ¿vale? Son los homogaméticos. No hace falta que sepáis lo de los, si es Z, W o lo que sea, pero sí que sepáis que existen otras formas de codificar el sexo del individuo. Y ojo aquí, estamos hablando del sexo, no del género, ¿vale? El género es más una cuestión psicológica. Una persona se puede sentir de género femenino o de género masculino. Aquí no estamos hablando de eso, estamos hablando del sexo de las células y se ha establecido que las células XX son sexo femenino y las células XY sean sexo masculino. El género ya, eso es algo que no está estipulado, no entra dentro de la genética, ¿vale? El genotipo es lo que tienes de genes, los genes que tú tienes realmente. El sexo como tal es debido a todo el cromosoma, con lo cual se denominaría más bien el cariotipo, ¿vale? Tú dices que esta es cariotipo femenino o masculino. Como te digo, entonces, nosotros somos 2N. 2N porque somos diploides, tenemos 46 cromosomas. Y nuestro número N son 23. Para poder saber, si yo te digo que tengo pues una especie que es 2N igual a 43, a 46, perdón, tú ya podrías saber que N es igual a 23, porque te estoy diciendo que tengo 46 cromosomas que se están colocando de 2 en 2. Por eso el 2N. Si te das cuenta, la N es el número de cromosomas distintos que tienes. El 2N es porque en cada uno de esos cromosomas distintos tienes 2 cromosomas. Entonces, por eso tenemos 43. Si estuviésemos diciendo el número de haploidía de unos de estos individuos que os digo que tienen 4 cromosomas distintos en cada uno de sus tipos, que tienen 4 cromosomas del tipo 1, 4 cromosomas del tipo 2, 4 cromosomas del tipo 3, etc. Entonces, esos individuos serían 4N. 4N igual a lo que sea. Lo siguiente va a ser ya hablar del cariotipo, ¿vale? Que es esta imagen que os estoy enseñando aquí. Un cariotipo va a ser el conjunto de todos los cromosomas que tiene una célula metafásica. ¿Por qué? Porque en metafase es donde ya los cromosomas, como os digo, están totalmente ordenados, se van a colocar en la placa y es donde podemos detener la célula, teñirla y es como que la aplastas contra una placa de Petri y puedes ver los cromosomas en el microscopio y entonces se ven estos patrones de bandas. Lo que ocurre es que nosotros cogemos, como os digo, esta célula metafásica, la aplastamos, la teñimos, la aplastamos contra el porta para que los cromosomas se dispersen y ordenamos esos cromosomas atendiendo a un patrón que se ha establecido, o sea, a unas reglas que se han establecido por convenio, que los ordenan en función de su longitud y de su morfología. De manera que, si os dais cuenta, los cromosomas más largos están primero. Suelen, porque en algunos casos es verdad que hay algún cambio, ¿vale? Es más largo el siguiente que el anterior. No tenéis que saber eso, simplemente que el cariotipo es el conjunto de todos los cromosomas de la célula metafásica ordenados según un convenio que atiende a la morfología y a la longitud. Y precisamente la morfología la sacan del hecho de que estos cromosomas se tiñen con unas tinciones especiales que no son capaces de teñir
completamente los cromosomas. Hay zonas que no se pueden teñir. Y estas zonas son siempre las mismas, porque se debe a cómo está la cromatina condensada en ese cromosoma. Entonces, en el cromosoma 1, en metafase, bueno, en las metafases siempre está el máximo de condensación que el cromosoma puede llegar, con lo cual las zonas que se condensan mucho, 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 están ahí ya muy, muy, muy condensadas, y las zonas que se van a condensar menos, esas zonas han llegado también en su máximo de condensación, con lo cual al teñirlas ahí, estaremos tiñendo de manera diferencial esas zonas de condensación. Y por eso se forman esos patrones de bandas, que son las que podéis ver aquí, unas zonas más oscuras y otras más claras. Estas bandas se repiten, aunque es difícil verlas si no tienes un ojo un poco experto, se repiten en los dos cromosomas homólogos, ¿vale? El uno es exactamente igual al otro uno, tiene las mismas bandas. Entonces, atendiendo a esas bandas y al tamaño de esos cromosomas, se establece el orden que tienen que tener en el cariotipo y se pueden unir los homólogos. Se puede decir que este es el 1 y este es su otro 1, porque como os digo, al aplastarlo, los cromosomas se desperdigan por todos lados, el uso se rompe, no te aparecen así uno detrás de otro, y aunque te aparecieran así, no te aparece el primero arriba y el 21 abajo. Entonces, para poder ordenarlos, los teñimos. Y así es como acabamos teniendo el cromosoma, ¿vale? El cariotipo, perdón. Y luego, realmente, mejor dicho, en el cariotipo entonces os tenéis que dar cuenta que lo que estamos viendo es el número 2n, en este caso, de los humanos, es decir, el número de la haploidía de esa especie. ¿Cuántos cromosomas tienen en total? Por eso es el cariotipo. Y ¿cuántos de cada tipo? Son todos los cromosomas. Si tuvieses 4 del 1, estarían los 4 aquí, ¿vale? No uno de cada tipo. A colación de esto, entonces, tendremos el ideograma. El ideograma, o cariograma, que también se puede llamar, es el esquema, o un esquema, un dibujo, ¿vale? A escala del cariotipo de la especie, pero en este caso solamente se representa el número haploide, el número n, es decir, se representa un cromosoma de cada uno de los tipos de cromosoma que tiene esa especie. Atendiendo, por supuesto, el problema es vuelven a ser los cromosomas sexuales, ¿vale? Si os dais cuenta, aquí, aunque estamos representando todos para los cromosomas sexuales, estaríamos representando el número haploide, es decir, la N. ¿Cuántos cromosomas o cuántos tipos distintos de cromosomas tiene esa especie? Y pueden representarse o con las dos cromátidas o con una, ¿vale? No es necesario que se representen las dos cromátidas, pero sí es verdad que se pueden representar las dos. Por ejemplo, aquí en este caso se representan las dos y cada una de las cromátidas la están representando con un tipo de tinción distinto. Entonces estás enseñando las bandas que pueden tener según usen una tinción u otra. Y es, bueno, esta imagen en sí misma, para la gente que estudia citogenética, que es como se llama el estudio de todo esto, de cromosomas y tal, no es tanto genética molecular, sino citogenética, es una transparencia muy interesante. Con lo cual, lo que os digo, estaríamos viendo más bien el número haploide, no exactamente porque aquí estamos viendo la X y la Y, pero una idea. Bien, lo siguiente entonces va a ser ya hablar del cromosoma en sí mismo, ¿vale? Ya hemos hablado de los tipos, de cómo se organizan y de las haploidías que pueden tener cada uno de los humanos. Y también hemos situado ya el concepto un poco de alelo, de por qué los humanos vamos a tener dos alelos y por qué vamos a tener la misma información y por qué tenemos cromosomas homólogos y que los homólogos no son idénticos, no son clones, son cromosomas estructuralmente y morfológicamente iguales pero con distinta información. Hablando entonces de cada uno de los cromosomas, delante ahora mismo en la imagen tenéis un cromosoma mitótico o meiótico, o sea, un cromosoma, perdón, metafásico. ¿Por qué? Porque tiene dos cromátidas.
tiene las dos cromátidas que se habían replicado, si recordáis, en la fase S de la interfase. Las cromátidas van a ser precisamente las moléculas de ADN, que como os digo van a ser idénticas, las dos cromátidas, porque se han replicado en la fase S y que se han condensado al máximo. Se han condensado a través de un esqueleto proteico que se coloca como en medio de la cromátida. El ADN se condensa alrededor, como habréis visto en la parte de bioquímica, ¿vale? Y por eso tiene dos cromátidas. Estas cromátidas van a estar unidas por el centrómero. Este centrómero es la región fija de la cual salían aquellos cinetocoros de los que os había hablado en la mitosis, que se unían al uso y eran los que hacían que se pudiesen dividir las cromátidas y separar a los polos. Pues en este caso el centrómero es eso, es esta región que une las dos cromátidas y se denomina constricción primaria también, porque es un estrechamiento, es donde más condensado va a estar todo. Además, bueno, deciros que este centrómero va a dividir las dos cromátidas en brazo largo y brazo corto. No necesariamente porque puede estar en un extremo, pero suele dividir el cromosoma en brazos largos y brazos cortos. Y eso también es otra cosa a tener en cuenta porque también forma parte de la morfología del cromosoma y también se tiene en cuenta en las reglas que definen los cariotipos. Pero bueno, luego veremos los tipos. Los telómeros, por su parte, os había ya hablado de ellos en la parte de genética molecular, cuando la replicación del ADN, recordad que son las zonas finales del ADN, que son unas zonas que no se transcriben, porque tienen unas secuencias de ADN no codificante, y que se iban acortando en cada proceso de división celular debido a que los fragmentos de Okazaki, bueno, los cebadores de los fragmentos de Okazaki no se podían, no se podían replicar la zona del último cebador y entonces esa zona se iba perdiendo en la siguiente división. Cuando los telómeros desaparecían, pues la célula perdía la información genética esencial y se degeneraba, moría. Entraba en apoptosis, recuerdo que también os comenté diferencias entre apoptosis y necrosis, son cosas distintas. Bueno, cuando los telómeros se han acortado lo suficiente y la célula empieza a perder la información que ya sí es codificante, en ese momento entra en apoptosis. Pues los telómeros también van a ser obviamente zonas muy importantes dentro de los cromosomas. Por último, también tenemos que hablar de algo que no todos los cromosomas van a tener, ¿vale? Que es el organizador nucleolar o NOR, que esto es una zona que tienen algunos cromosomas en la que se van a situar los genes del ARN ribosomal. Es decir, son los genes que codifican la información necesaria para formar los ARN ribosomales. Estas zonas no se condensan tanto y se aprecian un poquito más claras normalmente en los cromosomas. Entonces, no todos los cromosomas lo tienen, lógicamente porque no todos los cromosomas codifican para ARN ribosomales. Y los cromosomas que tienen un organizador nuclear, van a tener también algo llamado satélite, que es un segmento del cromosoma que está localizado entre el organizador nuclear y el telómero. Y simplemente es porque como el organizador nuclear no se condensa tanto y se aprecia más clarito, parece como que tiene eso, una zona ahí al final que está como volando, entonces por eso se denomina el satélite. Pero tampoco es que tenga mucho más importancia, ¿vale? Sería, por ejemplo, esta. No es que el satélite tenga una importancia especial. Bueno, tienen importancia porque ahí se sitúan algunos genes, también hay cosas de paternidades, pero bueno, no algo que necesitéis ahora mismo conocer. Simplemente saber que los únicos cromosomas que van a tener satélites son los que tienen organizadores nucleares. A ver, los telómeros sí que son algo que van a tener todos los cromosomas, ¿vale? Todos los cromosomas tienen
su parte final, porque el ADN tiene siempre zona final, ¿entendéis? O sea, siempre vamos a tener extremos. Entonces, los telómeros están siempre y van a ser los extremos. Lo que tienen algunos cromosomas es una zona llamada organizador nuclear, que es donde se codifican este ARN ribosomal que os he dicho. Y los cromosomas que tengan este organizador nuclear van a tener un satélite, porque estas zonas quedan así, quedan como, justo serían como así, como pequeñitas, entonces por eso. Lo del telómero estaría entonces, en el caso de que haya un satélite, estaría justo al final del satélite, ¿vale? Eso sería. Pero telómero tienen todos, y centrómero tienen todos, y cromátidas van a tener todos. Lo que no pueden no tener es el organizador nuclear y el satélite. Y si tienen un organizador nuclear, tienen también satélite. Pues entonces, lo último ya que quedaría por ver es lo que os digo de que en función de la posición del centrómero se van a dividir las cromátidas, ¿vale? Y vamos a tener los cromosomas metacéntricos, submetacéntricos, acrocéntricos y telocéntricos. Los metacéntricos son los que lo tienen exactamente en el medio, los submetacéntricos si está un poquito desplazado, los acrocéntricos cuando queda muy poquito de uno de los brazos, y los telocéntricos los que no tienen brazo, prácticamente no tienen brazo. Sí es verdad que distinguir entre estos dos puede ser un poco complicado porque aquí sí que queda algo, como os digo, siempre va a quedar un telómero aquí, pero la diferencia entre estos dos es que aquí no se codificaría nada y aquí sí, aquí hay codificación. Pero bueno, que sepáis que hay estos 4 tipos de cromosomas, ¿vale? Vale, lo de que el centrómero esté más arriba o más abajo es simplemente la morfología del cromosoma, es decir, es donde se coloca. Siempre es igual, o sea, el cromosoma 1 siempre va a ser metafásico, metacéntrico, siempre va a ser metacéntrico, siempre va a tener el centrómero en el mismo sitio. Es por el ADN en sí mismo, ¿vale? El ADN tiene los genes colocados siempre en el mismo orden. Por eso mismo hay unas moléculas de ADN de referencia, hay genomas de referencia que se llaman, porque siempre tenemos los genes en la misma posición, en el mismo sitio. Los que no lo tienen así suelen tener algo que se llama inversiones, translocaciones y cosas así que, bueno, se consideran, pueden ser o pueden no ser patologías, ¿vale? Pero bueno, se considera extraño. La referencia siempre es más o menos igual. Entonces, dentro de esas secuencias, hay una zona que está especificada, que está especialmente destinada a ser el centrómero. Entonces, cuando se condensa el cromosoma, esa zona forma el centrómero y no otra. Entonces, por eso siempre está en el mismo sitio. Pero no es que se codifique de manera externa o que el centrómero pueda caer en un sitio o en otro, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con la meiosis, ¿vale? Bien, la meiosis, como os digo, va a ser un mecanismo de división celular que va a ser exclusivo de las células eucariotas. Y en estas, a partir de una célula diploide, es decir, los meiocitos, que los vamos a llamar, se van a generar 4 células haploides con distintas combinaciones genéticas. Es decir, de una célula que es 2N, que tiene 2 cromosomas de cada tipo, vamos a tener una célula que tiene un cromosoma de cada tipo. Vamos a tener 4. Hay que entender que no es una alternativa a la mitosis, ¿vale? Tiene un objetivo completamente diferente al objetivo que tiene una mitosis. La mitosis forma clones, forma células exactamente iguales. Sin embargo, la meiosis va a provocar una reducción de los cromosomas y una reestructuración de los homólogos. Lo de los ciclos diploides y tal, sí, eso está después de lo de la meiosis, cuando entremos en la parte de lo de las formaciones de gametos y todo eso. Primero vamos a ver la meiosis general, luego veremos la gametogénesis, tanto femenina como masculina, en animales, luego la veremos en plantas y después los ciclos, ¿vale? Hoy creo que vamos a ver la meiosis nada más y os la voy a dejar de deberes para estudiar. Entonces, como os decía, es un proceso totalmente distinto a lo que es una mitosis.
totalmente diferente, ¿vale? No tienen el mismo objetivo para nada. En este caso, es un proceso directamente relacionado con la sexualidad, con crear diversidad genética, con generar un organismo o un individuo que sea totalmente diferente. Sin embargo, la mitosis es crear cantidad de individuos todos exactamente iguales, clónicos. La importancia de la meiosis, por tanto, vais a ver que genéticamente es relevante porque supone una recombinación gracias a los sobrecruzamientos que van a tener lugar. Y aunque las células son todas haploides, las cromátidas que heredan no son iguales. Entonces, esto crea esta diversidad que os digo. Y también por la reducción cromosómica que se produce. La meiosis, entonces, se va a producir a partir de una única célula, una única replicación del ADN. Es decir, va a entrar la célula en su fase S, pasará por G2 y entrará en meiosis. En vez de entrar en mitosis, entrará en meiosis. Por eso la fase M. Pero durante la meiosis no volverá a haber en ningún momento una replicación del ADN. Nunca jamás se vuelve a replicar. Se replica antes de entrar en la meiosis. Una vez que entra, va ya a continuar dividiéndose el ADN hasta que dé las 4 células. Y es por eso que hay una reducción cromosómica, una reducción de la cantidad de ADN que hay, porque no vuelve a replicarse. Si se replicase, entonces estaríamos haciendo un clon de la célula madre original. Lo que va a ocurrir entonces es que se van a producir 2 divisiones consecutivas de manera distinta. La primera división, o meiosis 1 o división 1, va a ser la división reduccional, porque el número de cromosomas va a pasar a ser la mitad. Es decir, vamos a pasar de una célula que es 2N a una célula N, una célula que va a dividir en cada tipo de cromosomas un cromosoma para cada lado. Luego veremos fase por fase exactamente. Y la segunda división, que va a ser una división ecuacional, porque en este caso se va a conservar el número de cromosomas, pero se van a dividir las cromátidas. Y vamos a entrar en lo que va a ser entonces la división 1. La división 1 se divide en fases. Lo primero que vamos a tener es la profase. La profase es la fase de la meiosis donde se van a producir los acontecimientos más relevantes. ¿Por qué? Porque es donde va a ocurrir el sobrecruzamiento de las cromátidas y la recombinación genética, por tanto. El sobrecruzamiento y la recombinación son 2 procesos que están relacionados entre sí, ¿vale? El hecho de que los cromosomas sobrecrucen las cromátidas es la consecuencia o lo que se necesita para que haya una recombinación, para que recombinen sus genes, ¿vale? Además, tenéis que saber que en esta profase, y a diferencia de la mitosis, se conserva la envoltura nuclear hasta el final. En la mitosis desaparecía el núcleo casi al principio. Aquí no. Durante toda la profase vamos a tener la envoltura nuclear, pero va a ir desapareciendo. Pero no es hasta el final de la profase donde va a desaparecer por completo, junto al nucleolo también, ya que los cromosomas se van a ir condensando poquito a poco durante esta profase. Además, se va a ir formando el huso a medida que va sucediéndose. La primera fase de la profase va a ser el leptoteno o leptotene. Lo podéis ver de las 2 maneras, esta de aquí, ¿vale? En esta primera fase de la profase, la leptotene, los cromosomas aún aparecen como largos filamentos sin condensar. Aparecen de esta manera. Pero tienen unos gránulos, que son las zonas por las que se están condensando, que llamamos cronómeros. Y además, estos cromosomas van a estar unidos a la envoltura nuclear por unos complejos que llamamos placas de unión. Las placas de unión van a hacer que estos cromosomas estén unidos íntimamente con la envoltura nuclear. Por tanto, como os digo, como los cromosomas todavía no están condensados, aún no se pueden ver al microscopio, pero van a tener 2 cromátidas, es decir, la célula es 2N con 2 cromátidas. 2N igual a 46 con 2 cromátidas cada cromosoma.
¿Por qué? Porque viene de duplicarse de la fase S. Entonces, cada cromosoma duplicó su ADN y forma 2 cromátidas. Lo que pasa es que todavía no las vemos, pero si os preguntan cuántas cromátidas hay, son 2 cromátidas. La siguiente fase va a ser el cigoteno o cigotene. Lo podéis ver con C o con Z. Las dos están admitidas. En esta fase los cromosomas homólogos se van a parear en toda su longitud. Y este apareamiento se denomina sinapsis de homólogos. Esta sinapsis bien puede comenzar por el centro del cromosoma e ir hacia los lados, o empezar por los extremos e ir hacia el centro. De las dos maneras puede ocurrir, dependiendo de la pareja de homólogos en la que se encuentren y de la morfología, puede ocurrir de una manera u otra. Los cromosomas están ya mucho más condensados y se pueden ver. Lo importante es que como los cromosomas homólogos se van a unir entre sí, y os recuerdo que homólogos quiere decir los cromosomas de cada tipo, es decir, el cromosoma de cada tipo que hemos heredado de un padre y del otro, las estructuras que vamos a poder empezar a ver al microscopio son de este tipo y se denominan bivalentes o tétradas. Podéis verlos de las dos maneras, los nombres, bivalentes o tétradas. Y en cada bivalente tendréis que entender que los genes van a estar yuxtapuestos. Es decir, los genes de un cromosoma homólogo se aparean exactamente a la misma altura. Discontándose despectivo, ¡no! Chicos, ¿qué ha pasado? Bueno, los genes se van a los genes de un cromosoma con los de su homólogo se van a colocar a la misma altura y se van a yuxtaponer entre sí, se van a poner exactamente en la misma zona. Y esto es importante porque esto va a hacer que si hay una recombinación, los genes que se intercambien sean los mismos, de manera que cuando luego se separen, cada cromosoma quede con los mismos genes, solo que con la información que llevaba el otro cromosoma. En la siguiente fase, que es la fase de paquiteno o paquitene, los pares de homólogos ya van a estar totalmente apareados. Y aquí sí van a estar totalmente condensados, por lo cual vamos a poder ver las cromátidas. Vamos a poder ver las 4 cromátidas juntas, ¿vale? Y lo que empieza a ocurrir es que se producen precisamente estos fenómenos que os digo de retura y reunión que provocan el sobrecruzamiento. El sobrecruzamiento también se puede llamar entrecruzamiento o crossing over. Se puede llamar de las 3 maneras, ¿vale? Y supone precisamente que los cromosomas cruzan las 2 cromátidas, se produce una rotura de esa zona y una reunión posterior. Y eso va a suponer la distribución genética. Por último, en la última fase de la profase, en la que ya os decía que había casi desaparecido toda la envoltura nuclear, vamos a ver que los bivalentes van a separarse un poquito. Se van a separar entre sí, es decir, ya no están completamente unidos por el complejo sinaptonémico. Quedan unidos por unas zonas llamadas quiasmas. Los quiasmas son las zonas que se ven unidas debido a los sobrecruzamientos que hubo entre los cromosomas homólogos. En cada bivalente podremos ver uno, ninguno o varios quiasmas, ¿vale? Dependiendo de cuántos sobrecruzamientos hayan tenido lugar. Normalmente, pues, hay uno, no hay mucho. Y, bueno, sí que es verdad que se me va la cabeza. Lo último es la diacinesis, que ahí es donde ya se alcanza el grado máximo de condensación. Ahí ya se ven perfectamente los cromosomas. Lo siguiente, entonces, es la parte de metafase. Como os había dicho, al final de la profase ya se habrá formado totalmente el huso y habrá desaparecido la envoltura nuclear. En la metafase, los bivalentes se van a colocar sobre el ecuador de la célula, formando la placa metafásica. En este caso, lo que van a hacer va a ser orientar los cinetocoros de cada homólogo hacia un polo. Es decir, los del cromosoma 1 del tipo 1 para un lado y los del otro para el otro. De manera que los cinetocoros de las cromátidas hermanas van a ir hacia el mismo polo. Hermanas me refiero a las que son exactamente iguales. Tenemos 2 cromosomas, 4 cromátidas, por tanto,
2 que son iguales entre sí y otras 2 iguales, de los 2 cromosomas homólogos. Estas 2 son hermanas, estas 2 son hermanas y estas 4 son homólogas. ¿Vale? Pues los cromosomas, los cinetocoros de las cromátidas hermanas mirarán para un polo y los de las otras mirarán para el otro polo. La diferencia entonces con la mitosis, estaréis viendo que es que los cromosomas se van a situar por pares, por tétradas, en la placa metafásica, mientras que en la mitosis, si recordáis, se situaban todos individualizados. Los cromosomas, cada uno con sus 2 cromátidas, en la parte, en la placa metafásica. Aquí se sitúan los cromosomas 2 a 2. En la siguiente, en la anafase, por tanto, lo que ocurre simplemente es que los microtúbulos del huso tiran de los cromosomas, separan cada uno de los cromosomas para un lado, se rompen los quiasmas y se llevan la información que hayan intercambiado. ¿Vale? El hecho de que los cromosomas se puedan distribuir al azar, es decir, en el par 1 el que era materno puede ir para acá y el paterno para acá, pero en el par 2, por ejemplo, aquí va el paterno y aquí va el materno, crea también una variabilidad. De manera que cada vez que se hace esto, tenemos una célula diferente. Y por eso somos todos distintos, porque una persona produce un montón de gametos distintos en función de cómo se produce todo este proceso, de dónde se producen los sobrecruzamientos, que tienen lugar al azar, cuántos sobrecruzamientos, cómo se distribuyen los cromosomas luego en las placas metafásicas. Todo eso va a crear una variabilidad que luego se va a traducir en la herencia. Por último, tendremos entonces la telofase. Cuando los cromosomas llegan a los polos, desaparecen los microtúbulos cinetocóricos, se forma una envoltura nuclear que va a ser un poco transitoria y los cromosomas se van a condensar ligeramente, pero muy poquito, muy ligeramente. Se va a producir una citocinesis, porque en la... Sí, no he puesto la esta. Vale. Se va a producir una citocinesis que va a dividir el citoplasma en 2 células hijas. El núcleo en 2 células hijas, pero van a seguir teniendo el mismo citoplasma, porque es no se produce una cariocinesis, ¿vale? Lo que vamos a tener entonces es una gran masa celular con 2 núcleos que van a ser N cada uno, con N cromosomas cada uno, de la célula madre 2N que teníamos. En ese momento entonces entraremos en la división 2. En la división 2 lo que va a ocurrir es un proceso que se parece muchísimo a la mitosis que habíamos estudiado. En este caso, de cada una de esas 2 células hijas, va a ocurrir una profase en la cual se va a desintegrar esa envoltura nuclear transitoria que se había formado y se van a condensar de nuevo los cromosomas que se habían descondensado ligeramente. En la metafase, lo que va a ocurrir es que los cromosomas se van a colocar todos en la placa metafásica, de la misma manera que hacían durante la mitosis. En la anafase se va a producir el acortamiento de los microtúbulos y el hecho de que un juego haploide va a ir para cada lado, y en la telofase entonces se va a formar la envoltura nuclear, se va a descondensar todo y vamos a tener 4 células, N cada una. Lo he visto un poco rápido porque en esta imagen es donde lo podemos ver todo un poquito mejor. Como os digo, en este lado tenemos una mitosis y en esta parte tenemos una meiosis. Lo primero que vamos a tener que darnos cuenta es que siempre vamos a partir de una célula que va a ser 2N. 2N igual a 46 cromosomas. 46 cromosomas con una cromátida cada uno. Eso es un humano normal, ¿vale? En este caso os he puesto 4 cromosomas, es decir, 2 parejas de cromosomas. Es como si solo tuviésemos 2 parejas, ¿vale? En esta célula que yo os he dibujado, el 2N serían 4, porque solo hay 4 cromosomas. ¿Vale? En la que os he dibujado, esta de aquí, que solo os he dibujado 2 parejas de los cromosomas. La idea es que penséis que todo esto va a ocurrir con el resto de cromosomas y por eso 2N es igual a 46 cromosomas. Entonces tendríamos muchas más parejas, tendríamos 23 parejas en
en el humano. Y cuando la célula está en interfase, en fase G1, solo tenemos una cromátida. La célula entrará entonces en la fase S. En la fase S duplica sus cromátidas y tendremos 2 cromátidas. Cuando la célula entre en división, podrá entrar bien en mitosis o en meiosis. Pensemos que entramos en meiosis. En meiosis, entonces, los cromosomas, os decía que se colocaban por pares, por parejas, la placa metafásica. Esta sería la pareja número 1 y esta sería la pareja número 2. Pensad que el rojo ha venido de la madre y el azul ha venido del padre. En la metafase 1 se van a colocar así, por parejas. Entonces, los cinetocoros de cada cromosoma miran para el polo opuesto, de los homólogos miran para los polos opuestos. Por eso vamos a formar 2 células, como os digo, que van a tener cada una un cromosoma de cada tipo, con 2 cromátidas. De manera que cada célula va a tener N cromosomas, porque solo tiene uno de cada tipo, va a tener N cromosomas con 2 cromátidas cada uno. No se han dividido las cromátidas. Por eso tenemos un N igual a 23. Empezamos con un N 46 y dividimos el número de cromosomas 23, con 2 cromátidas cada uno. Ahora ocurriría lo mismo que en la mitosis, ¿vale? Los cromosomas de cada célula se colocan en la metafase y en este caso lo que van a separar van a ser las cromátidas. Cada una de las células va a recibir una de las cromátidas que tenía este cromosoma. Por eso vamos a tener N cromosomas igualmente, pero en este caso con una sola cromátida. Si os dais cuenta, la primera división es reduccional, reduzco el número de cromosomas de 46 a 23, y en la segunda división la tenemos ecuacional, porque lo que dividimos es el número de cromátidas, que es lo que tenéis aquí en paréntesis. Os decía que esta división se parece mucho a la mitosis, porque en la mitosis también se colocan todos los cromosomas de manera individual en la metafase, en la placa metafásica, y lo que se dividen son las cromátidas. Pero aquí no hemos hecho una primera fase de división de los cromosomas, una primera fase de división reduccional, y por eso la célula que nos queda al final es igual que la que teníamos al principio, es un clon. En este caso, podéis ver que no son clones, son células que tienen la mitad de información genética, la mitad de cantidad, de información genética que tenía la célula original. Y además, aquí hay un proceso de variabilidad que viene dado precisamente por los sobrecruzamientos que se pueden producir aquí en esta primera división. Como veis también, el cromosoma o los cromosomas de la pareja 1, en este caso, no tuvieron un sobrecruzamiento y las cromátidas son tal cual. Pero en el segundo par, en la segunda pareja, sí que hubo un sobrecruzamiento, bueno, en este caso 2 incluso, os puse, y las cromátidas son recombinantes. A colación de esto, tenéis que daros cuenta que los cromosomas recombinan una de las cromátidas entre sí y la otra se queda igual. Por eso podemos tener los cromosomas o cromátidas parentales y cromátidas recombinantes. Y esto lo necesitáis saber para la parte de mendeliana, que tendremos más adelante. Habrá cromátidas o genes en posición recombinante y genes en posición parental. Parental es porque las células parentales eran de esa forma. Y recombinante porque proceden de sobrecruzamientos. Por tanto, estarán en menor proporción.